Buenos días amigos, ¿cómo están? Te saluda Magali Flores, quien te da la bienvenida a tu programa Salud en Línea. Hoy conversaremos sobre cómo elegir el cepillo de dientes más adecuado para cada uno de nosotros. Para ello nos acompaña la doctora Iris Acevedo, odontóloga integral y de estética. Doctora, un gusto tenerla en el programa el día de hoy. Buenos días, Magali. Es un gusto, un placer estar en tu programa y hablar de este tema que es súper importante, el uso y cuidado y la selección de los cepillos dentales dependiendo de cada paciente. Bien lo menciona usted, la selección de cepillos dentales y de pronto viene a mi cabeza cuando hacemos la compra de estos cepillos, hay una variedad impresionante de cepillos hoy en día, cerdas suaves, extra suaves, hay hasta ecológicos, hay cepillos para diferentes tipos de cavidades orales. ¿Qué tan importante es tener esto en cuenta, ¿no? La personalización de pronto del cepillo dental para cada persona. Muy bien. Ahora, para poder hablar de cómo debemos seleccionar un cepillo para cada paciente, tenemos que tener en cuenta muchos factores en realidad, porque hoy en la actualidad tenemos cepillos manuales, que son los que utilizamos en mayor cantidad. También tenemos los cepillos eléctricos, tenemos los cepillos interdentales eh, y también tenemos cepillos ecológicos, muy particularmente de los modelos de la variedad. Lo más importante para nosotros es hacer una selección dependiendo de cada caso de paciente. Por ejemplo, tenemos cepillos en el caso de adultos, tenemos los cepillos manuales que les va a ayudar a generar la presión correcta sobre las piezas dentarias y cepillarse de una manera adecuada. Pero para ello nosotros tenemos que tocar algo súper importante, que es la técnica de cepillado. No importa el modelo de cepillo que tengas, puedes tener un cepillo eléctrico, puedes tener un cepillo manual o un cepillo interdental, que es el complemento de los cepillos, pero si no utilizamos la técnica correcta, si los dentistas no nos tomamos el tiempo de enseñar la técnica, cómo es que se tiene que cepillar, vamos a tener deficiencia de higiene bucal, ¿no? Entonces, para ello, nosotros siempre vamos a recomendar a los pacientes dependiendo de cada caso. Si yo tengo un paciente con una gingivitis, si yo tengo una paciente con una enfermedad periodontal, tengo que hacer la elección correcta del cepillo para ese paciente. Por ejemplo, si tengo pacientes que están pasando por un tratamiento de brackets, ortodoncia, hay cepillos especiales para esos pacientes. Para pacientes que tienen sangrado en las encías, para pacientes que tienen una encía, un biotipo de encía un poco más sensible a diferencia de otros pacientes. Entonces ahí ya empezamos a seleccionar los cepillos según las cerdas, como tú me comentabas hace un momento, ¿no? Tenemos cerda dura, cerda intermedia y también tenemos cerda suave y ultra suave. Eso va recomendado por el dentista dependiendo de cada caso del paciente. Doctora, nos ha mencionado algo que pocas veces escuchamos, los cepillos interdentales y como complemento. Esto me hace pensar de que una persona no solamente usa un cepillo dental, sino también podría usar el cepillo dental más el cepillo interdental. Exactamente. Los cepillos interdentales son unos cepillos accesorios que en realidad a nosotros nos permite complementar el cepillado correcto. Por ejemplo, estas de aquí, ¿ok? Son unos cepillos interdentales, ¿ya? Estos cepillos nos permiten a nosotros higienizar muchas veces estos espacios entre diente y diente, ¿ya? Son espacios que no entra el cepillo manual, no entra el cepillo eléctrico. Entonces, es un complemento aún más en casos de pacientes que tienen enfermedad periodontal. ¿A qué me refiero con pacientes que tienen enfermedad periodontal? Son pacientes que entre diente y diente tienen espacios mucho más grandes por la pérdida de la encía y por la pérdida de hueso. Entonces, un cepillado normal ya no va a ser eficiente para ese paciente. Entonces, nosotros tenemos que complementar
con cepillo, con cepillos interdentales y también con el uso del hilo dental. Yo siempre voy a recalcar a todo paciente que no únicamente el cepillo, solo el cepillo nos ayuda a higienizar la boca en un 65%. El complemento del cepillo es el hilo dental o los cepillitos interproximales que nos van a ayudar a higienizarnos mejor esos espacios donde no llega el hilo dental. Entonces, así vamos a eliminar bacterias, así vamos a eliminar, en este caso, la placa, que viene a ser la placa dentaria o los restos de comida que quedan en la boca, ¿no? Y también es importante, por ejemplo, hablar de la selección de cepillo según el tamaño de la boca. Por ejemplo, cuando yo tengo un paciente pediátrico, tengo un cepillo especial para niños recién nacidos de 0 a 3 años, ¿no? Después tengo otro cepillo de 3 a 6 años y después de 6 a 12 años es otro tipo de cepillo. ¿Por qué? Por el tamaño de la boquita que tienen los pacientes, también el cabezal del cepillo es importante en la selección del cabezal, porque hay pacientes que tienen la boca pequeñita, pero el cepillo es súper grande. Entonces ahí tenemos un problema que viene a ser la deficiencia de higiene dental, ¿no? Entonces es importante hablar de estos temas porque así nosotros ayudamos a orientar a los pacientes. ¿Para qué? Para que ellos puedan ir a una farmacia y saber qué tipo de cepillo es el que tienen que comprar, ¿no? Entonces muchas veces para nosotros es importante la resistencia de las cerdas, de los cepillos, porque también eso nos garantiza que también lo van a manipular, ¿no? Entonces son cosas súper importantes que nosotros tenemos que saber. El cuidado de los cepillos dentales, por ejemplo, una vez que termina de cepillarse, el cepillo se tiene que lavar hasta quitar restos de la pasta que queda en el cepillo o quitar cualquier resto de comida o de alimentos que quede en el cepillo. Y de paso, uno de los cuidados súper importantes que yo recomiendo a los pacientes y les digo es que después del cepillado, después de usar el cepillo hay que lavarlos bien y secarlos con un papel toalla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasan a mi consulta, yo les enseño a los pacientes a cepillarse correctamente y luego a enseñarles cómo es que tienen que guardar el cepillo, ¿no? Entonces, el cepillo se tiene que lavar y luego se tiene que secar. No se puede guardar cepillos mojados, ni mucho menos dejarlos en la intemperie, en el espacio del baño donde usualmente estamos acostumbrados a tener el cepillo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos un cepillo expuesto a un ambiente que quizás muchas veces está contaminada, pueden llenarse de bacterias, de hongos, de virus, y eso va a hacer que haya una transmisión de cualquier infección a nivel de la cavidad bucal, ¿no? Hasta infecciones respiratorias, entre otras cosas más. También es importante que sepan todos los pacientes que después de un resfriado, o sea, después de tener una tos o después de tener gripe, se tiene que cambiar esos cepillos inmediatamente, ¿ya? Eso es un punto súper importante. El cepillo, a pesar de haber dado ya un tratamiento, un seguimiento, a pesar de estar con medicamentos y todo, pero el foco infeccioso o el virus sigue en el cepillo y es el cepillo que estamos utilizando, ¿no? Entonces los cepillos siempre tienen que estar separados en un espacio adecuado por cada paciente, porque ¿qué pasa? A veces nosotros tenemos la costumbre de tener todos los cepillos juntitos, ¿no? En un solo lugar. Entonces, ¿qué pasa? Que todo se contamina, hay una contaminación cruzada. Entonces, muchas veces decimos, pero ¿por qué estamos enfermos todos? También tiene que ver mucho el tema del cepillo, cómo lo estamos guardando, cómo lo estamos cuidando y de qué manera es que nosotros nos tomamos el tiempo de poder guardar en el lugar correcto, ¿no? Entonces, son cosas importantes que nosotros tenemos que saber porque nosotros no sabemos qué tipo de bacterias patógenas nos podemos estar llevando a la boca tan simplemente por no tener el cuidado adecuado de los cepillos.
Efectivamente, doctora, bien lo ha ido explicando usted, hay que tener mucho cuidado sobre cómo tener, ¿no?, nuestros cepillos dentales y acá me llama la atención porque usted nos hablaba de estos cepillos de complemento para algunas situaciones específicas. Una persona que de pronto no tiene mayor problema periodontal, una persona que quiere cuidar más su higiene dental, puede usar estos dos tipos de cepillo, tanto el cepillo común como el cepillo interdental o proximal, y desde qué Exacto. edad usarlo, ¿no? Porque también hablamos del cuidado de higiene de los niños desde muy pequeños. Hoy en día vemos enjuague bucal para niños, vemos cepillos Exacto. dentales, pastas para niños. ¿Existen estos cepillos complementarios para ellos? ¿Desde qué edad usar también el hilo dental que nos mencionaba? Ujú. Yo mayormente recomiendo el uso de estos cepillos interdentales, como te puedo mostrar aquí. Son cepillos en realidad que vienen con diferentes tamaños. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el paciente pasa por una consulta, yo hago la selección de estos pequeños cepillos dependiendo del espacio que tienen. Pueden tener así como espacios reducidos, espacios grandes. Entonces, según esos espacios que hay entre diente y diente, es que se hace la selección adecuada de estos cepillos. Los cepillos interdentales mayormente se recomienda a todo paciente que ya tenga la mayor cantidad de las piezas dentarias en boca. Por ejemplo, estos cepillos interdentales mayormente yo recomiendo a pacientes que ya tengan a partir de los 13, 14 años, pero dependiendo si tienen estos espacios grandes entre los dientes, ¿no? Entonces, el hilo dental, por ejemplo, a veces yo tengo pacientes pediátricos, niños, el hilo dental yo a ellos les enseño a utilizar a partir de los 8 años. ¿Por qué? Porque hasta los 8 años el cepillado de los niños tiene que ir bajo supervisión de los padres. No puede venir un papá y decirme, yo le mando a cepillarse y mi hijo no se cepilla bien. No. El cepillado hasta los 8 años es bajo supervisión de papá. Por eso, si un niño viene con deficiencia de higiene, si un niño viene con sangrado en las encías, con inflamación de las encías, con restos de comida en las encías, yo no le voy a llamar la atención a mis pacientitos, que son los niños, sino la atención, el jalón de oreja va a ir por los papás, porque los papás son los responsables directos de cómo es que se está higienizando los niños la técnica de cepillado, ¿no? Entonces, el hilo dental específicamente yo les enseño a utilizar a partir de los 8 años, porque a partir de los 8 años el niño con el cual yo converso ya me va a captar la idea, ya me va a entender cómo es que me va a empezar a manipular el hilo dental, ¿no? Entonces, estos implementos complementarios como el cepillo, el hilo dental, los cepillos interdentales, entonces es muy importante. Por ejemplo, para pacientes que utilizan prótesis, ¿cómo higienizamos las prótesis? ¿Cómo higienizamos los puentes fijos que tenemos muchas veces en boca? Entonces, todo paciente que llega a un consultorio dental, a una clínica dental, todo paciente tiene que pasar por un programa que nosotros llamamos técnica de cepillado y fisioterapia oral. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo como dentistas es enseñarle a todos los pacientes, sin excepción, cómo es que tienen que higienizarse correctamente la boca, ¿no? También hoy en la actualidad podemos hablar de los cepillos eléctricos, ¿no? Que son mucho más, tienen una eficacia grandísima a diferencia de otros cepillos. Por ejemplo, muchas veces tenemos pacientes con discapacidades físicas, ya sea momentáneo, que quizás, o pacientes mayores de edad, por ejemplo, tenemos pacientes a partir de los 80 años, de los 60, 65, que quizás ya no tienen la misma fuerza para poder realizarse un cepillado manual. Entonces, en esos pacientes, por ejemplo, nosotros ya recomendamos cepillos eléctricos, que por la vibración que tienen, tanto alta, baja, intermedia,
Entonces la vibración lo genera el propio cepillo. Entonces ahí también nosotros podemos mejorar el tema de la higienización. Entonces, en la actualidad tenemos, por ejemplo, los cepillos ecológicos, que de alguna manera nos ayuda a no seguir contaminando con materiales sintéticos o plásticos el medio ambiente, que literalmente están fabricados de bambú. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿en qué momento voy a cambiar mi cepillo? ¿No? ¿O cada cuánto tiempo cambio mi cepillo? Entonces, lo más recomendable para poder cambiar los cepillos dentales es cada 3 meses, ¿no? Cada 3 meses cambio mi cepillo. Pero si yo veo que mi cepillo y sus cerdas están intactas, tengo un buen cuidado de mi cepillo, probablemente lo pueda cambiar hasta 4 o 6 meses. Pero eso depende de la calidad del cepillo que hoy en la actualidad uno va a comprar. Si yo ya veo los filamentos o las cerdas de los cepillos totalmente ya no están en forma, ya están abiertos como una mariposa, ya perdió los filamentos, entonces es ahí que yo tengo que decir, no, lo voy a cambiar. Y eso muchas veces pasa en cepillos comerciales que lo venden hoy en día. A las 2 semanas ya se deformaron todas las cerdas de los cepillos, entonces tú sigues cepillándote con eso, entonces no, vas a tener deficiencia de cepillado. Entonces es importante nosotros estar supervisando que las cerdas estén derechitas, que estén en forma, que no estén deformadas. Una vez que nosotros ya vemos cepillos deformados o vemos que los cepillos están con hongo o con manchas negras, con restos de comida, es el momento en el cual hay que cambiar ese cepillo, ¿no? Doctora, y para ir terminando, hablando de los cepillos también, hemos revisado cepillos para la lengua. ¿Qué características tienen? ¿Son realmente necesarios? Porque los cepillos, a veces los comerciales tienen en la parte posterior de las cerdas como que unas pequeñas engranajes, unas cosas muy pequeñitas que también dicen que es para el uso de la limpieza, ¿no? La higiene que se debe hacer en la lengua. Y estas tapas, hay cepillos que vienen con unas tapitas. ¿Qué tan importante es ponerlo? De pronto es un foco también de contaminación. Si tengo el cepillo mojado y le pongo esta tapita, puede generar la... Ahora te explico, ¿no? Por eso, como te decía, el cepillo nunca se debe guardar mojado, ¿ya? Hoy en día muchos cepillos que nosotros recomendamos, que son muy pocas en realidad, vienen con una tapita, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Esos cepillos, una vez que están secos, se guarda en la tapita. De esa manera también estás evitando a que ese cepillo se contamine en el medio ambiente, así lo lleves al trabajo, lo lleves en el camino, etc. Entonces, esa tapita es como lo cuida y lo protege, pero para eso el cepillo tiene que estar seco y no mojado en realidad. Entonces, eso es súper importante de cómo es que nosotros vamos a llevar los cepillos hoy en día, ¿no? Entonces, si nosotros lo cuidamos y el cepillo está seco, entonces nosotros no vamos a estar asustados de que ese cepillo está contaminado o no. Así es, doctora. Y ya para ir terminando de pronto sus últimas recomendaciones y dónde la podemos encontrar usted a través de las páginas de Multident. Muy bien. Una de las recomendaciones principales que yo les voy a dar a todos los pacientes que van a escuchar este programa es que cuando vayan a una consulta dental, pregunten qué tipo de cepillo es que van a utilizar, con qué tipo de cerdas, cómo usar el hilo dental, cómo utilizar estos cepillos implementarios, porque recuerden que nosotros como dentistas, nuestro trabajo es guiar a cada paciente cómo es que tiene que cepillarse adecuadamente, ¿no? Si tienen bebés, también pregunten a partir de qué edad es que tienen que empezar a cuidar el tema de la encía, el tema de los dientes, el tema del cepillado, qué tipo de pasta. Entonces, esas preguntas son súper importantes para nosotros. Muchas veces es algo que nosotros no nos deberían preguntar, sino nosotros enseñar a cada paciente. Es un trabajo súper básico, pero primordial para todos, ¿no? Entonces, yo les recomiendo a todos los papás
que antes de comprar un cepillo, antes de comprar una pasta, antes de comprar un enjuague bucal, que es súper importante la selección del enjuague bucal, porque muchos enjuagues vienen con alcohol, sin alcohol, entonces hay que saber qué tipo de producto nos estamos llevando a la boca. Yo les recomiendo de verdad que pasen por controles preventivos periódicos con su dentista para que nosotros podamos guiarlos de la manera correcta cómo es que tienen que utilizar todo el kit de higiene. Nosotros en realidad estamos en todas las cadenas de Multident, específicamente en Multident Cedros de Villa. Ahí pueden encontrarme. Soy la doctora Iris Acevedo y siempre nosotros trabajamos muchísimo el tema de prevención. Para nosotros es importante el tema de prevención antes de hacer cualquier tratamiento de manera mucho más drástica o un tratamiento mucho más invasivo. Listo, doctora, muchísimas gracias. Esto ha sido todo en tu programa Salud Clínica.